Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos incluso en esta última recta final del ciclo de conferencias, que la verdad es que esta temporada ha sido una pasada con todos los ponentes que hemos tenido. Y hoy la verdad es que os presento con especial ilusión a Lorena Cos, que llevamos tiempo queriendo tener este encuentro y la verdad es que estoy emocionada con poder escucharla. Lorena, para la que no la conozcáis, es psicóloga del deporte con más de 12 años de experiencia. Está especializada en acompañar a deportistas y profesionales de alto rendimiento. Es fundadora, además, de un club que ha llamado Impúlsate y Supera, que es una plataforma de formación para psicólogos del deporte. Y actualmente lidera un proyecto compuesto por 4 psicólogos y además los fines de semana colabora con la radio. Entonces, es que es una profesional que es una pasada, que no paras, que estás siempre innovando y generando nuevas iniciativas. Y la verdad es que muchísimas gracias por estar hoy aquí, Lorena. Y tenemos muchas ganas de escucharte. Y además traes un tema que yo creo que es bastante innovador. Quiero decirte que no se ha hablado en otras temporadas y creo que puede ser de mucha ayuda. Así que cuando quieras, Lorena. Pues muchísimas gracias, Ana. La verdad que me pongo todavía nerviosa cuando me presentas porque es como que me cuesta mucho escuchar presentaciones sobre mí, pero es verdad que coincido en que tenía muchas ganas de estar y sobre todo que lo hemos hablado durante mucho tiempo y al final por fin ha llegado el día, así que gracias. Como bien ha dicho Ana, bueno, pues os traigo una presentación sobre todo hablando del dibujo, del poder del dibujo para trabajar la visualización y sobre todo para hacer un trabajo que se pueda representar en papel, que muchas veces hablamos y hablamos y hablamos, pero las técnicas proyectivas, el poder plasmarlo más allá del dibujo que conocemos desde la parte clínica o de dibujar otras partes de la psique del deportista, o puede ser la familia, o puede ser otros conceptos, yo os voy a transmitir desde la máxima humildad y generosidad cómo yo lo utilizo, cómo yo lo he descubierto, cómo yo lo he explorado para ver si os puede ser de utilidad para vosotros. Antes de nada, ya he empezado dando las gracias, pero bueno, gracias de nuevo a la organización, al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, a Ana personalmente también por el tacto y la atención que tiene siempre para que esto salga de manera impecable. Y bueno, es de reconocer la labor que estáis haciendo y sobre todo que invertáis este tiempo en que nos podamos seguir formando, porque gracias a vuestros espacios también aprendemos nosotros y mejoramos la profesión, que yo creo que de eso se trata. Aunque ya me ha hecho una presentación impecable, pero bueno, yo os había puesto de una manera dinámica un poco quién soy para los que se puedan cruzar por el camino y no me hayan visto anteriormente, pues más allá del tiempo que llevo, sobre todo ya no por los años de experiencia, yo digo que llevo más de 12 años, sobre todo acertando, errando y aprendiendo, porque para mí esa es un poco la filosofía, no tanto la experiencia en sí, sino todo lo que me he llevado de esos años. Luego acompaño personas que sudan, tiemblan, brillan y siguen, porque es la manera en la que yo tengo también de dirigirme a todos los perfiles con los que me relaciono, más allá de opositores, artistas o deportistas, ámbito deportivo, un montón de perfiles. Y como bien ha anticipado también Ana, pues fundé Impúlsate para apoyar a otros compañeros, sobre todo en su desarrollo y en el inicio y en la travesía que compartimos y en la que a veces nos sentimos tan solos y abandonados. O sea que por ahí van los tiros. Hablo cada semana en Radio Nacional España para el que se anime en tablero deportivo, sobre todo para si tenéis un ratito de escucha en fin de semana, pues por ahí me vais a tener. Y luego siempre buscando nuevos retos, o sea que por eso, Ana, no habías visto mi diapositiva y te ha quedado clavada porque es como yo también me percibo y como yo también os quería trasladar esta presentación y, por supuesto, deciros que bienvenidos a este espacio. Mi historia con el dibujo en psicología del deporte. Os pongo esta frase porque es una frase que tengo de mis apuntes rescatada, donde cuando preparaba este contenido, yo ya había trabajado en otros ámbitos y es algo con lo que me gusta mucho compartir. Os leo textualmente, ¿no? Lo que no dijo con palabras lo gritó con su trazo. El punto donde se frenaba estaba exageradamente marcado, casi tachado. Ahí no solo había un giro, había miedo. Este texto parece sacado de un libro, pero no, es el texto que yo saqué después de una sesión con un deportista, con el primer deportista con el que yo empecé a trabajar esta técnica. Es verdad que vais a ver muchos ejemplos porque os voy a compartir ejemplos reales y fotos de dibujos. Y os pongo esta foto mía observando el año pasado en el Mundial de Patinaje Artístico,
porque es donde yo más lo he trabajado y donde yo más lo he explorado. Eso no quita que se pueda trabajar con otros deportes, que también os voy a dar algunas ideas y vamos a explorar juntos un poco la percepción que yo tengo sobre el por qué unos deportes mejor que otros o la posibilidad de que podamos innovar y crear espacios en deportes que igual no está contemplado el dibujo como tal o no es tan fácil, pero sobre todo con este inicio, ¿no? Yo descubrí en un momento dado que este deportista, al plasmar en papel lo que estaba haciendo en su propia competición, había trazos con diferentes, es lo típico cuando estamos estudiando y hacemos tachones, ¿no? Y dices, oye, ese tachón algo quiere decir, o cuando ponemos ahí un borrón, bueno, pues al final había trazos que estaban marcados con diferente ímpetu. Y el que, o sea, ímpetu, perdón, con diferente grosor. Y el que sugirió, el que lo podía pasar a papel fue el propio deportista, que me dijo, oye, y si lo paso a papel y así, y dijo, ostras, genial. Como nació de él, fue algo que yo empecé a explorar desde de dentro hacia afuera. Quizás si se lo hubiera propuesto yo, pues no lo hubiera cogido de la misma manera. Entonces ahí me di cuenta que era una parte que igual no tiene tanta base científica o no lo tenemos como algo tan riguroso, pero sí que es cierto que ya no se trata de la rigurosidad, sino del impacto que genera en el otro y sobre todo si lo reciben como algo que les puede ser útil. Yo lo usé de casualidad, como os decía, sin pensar lo que me podía ofrecer y me descubrí que me podía ofrecer muchas cosas que ahora os iré compartiendo. Sobre todo el patinaje ha sido el deporte en el que yo, bueno, me ha regalado ese espacio o esa mirada para que yo pudiera explorar esta técnica con un deporte donde son todo discos, todos son rayujas, que digo yo, en el suelo, porque pasan por el mismo punto durante 3 o 4 veces, por lo cual al final el dibujo que se crea no es que sea artístico, es lo menos es eso, ¿no? Pero sí que es verdad que simplemente el trazarlo y el poder marcarlo con diferentes colores y hacer diferentes leyendas dentro del mismo, permitía al deportista, al patinador en este caso, tener una claridad mental sobre lo que él estaba haciendo y tomar conciencia también de su cuerpo en muchos puntos de los que luego también os voy a pasar a concretar. Y luego al final me di cuenta que el dibujo era una forma de anticipar y de procesar, porque mientras es lo mismo que la escritura, mientras tú escribes también procesas, pues el dibujar no deja de ser escribir con trazos, ¿no? Es escribir con otra mirada, pero no deja de ser lo mismo. Mis compromisos para hoy con vosotros era, lo primero, acercaros el dibujo. Seguramente que alguno de vosotros ya lo esté usando de esta misma manera, como herramienta. Luego, mostraros en qué deportes suele tener mayor impacto, donde yo los he probado y un poco mi explicación al respecto. Impulsaros sobre todo a que lo podáis probar, aquellos que no lo hayáis probado, como una técnica que aunque al principio parece demasiado simple, que es algo que me he encontrado yo sobre todo haciendo supervisiones con psicólogos, es como algo tan sencillo, ¿no? Nos puede crear algo de evolución o de impacto en el rendimiento de los deportistas. También hablaremos un poco de las resistencias, tanto de los deportistas respecto al dibujo, a cosas así como más artísticas o más creativas, y la resistencia también que tenemos nosotros propios, los profesionales, con nosotros mismos a la hora de innovar o a la hora de hacer cosas que no esté igual tan, por lo que os decía, ¿no? Tan rigurosas o tan científicas o tan avaladas por estudios o demás. Que eso no quita que tengamos que tener también esa parte, pero es complementario y a veces también da un puntito de frescura o de chispa al trabajo habitual que ya estamos desempeñando. Y luego, por último, también os voy a sugerir preguntas, os voy a compartir preguntas que se pueden introducir en la sesión una vez realizado el dibujo para explorar junto con el deportista o para que el deportista mismo se pueda escuchar a sí mismo y, bueno, con un montón más de cosas, pero esos son mis objetivos. Antes de empezar, yo no os voy a ver, pero sí que me gustaría que, bueno, quien trabaja con el dibujo de forma habitual, que cada uno pues reflexione de, ostras, yo lo he usado una vez, pero fue porque me lo dijo fulanita. Yo no lo he hecho nunca, pero lo he pensado y lo he visto en varios sitios. Ostras, yo es la primera vez que estoy escuchando que esto se puede hacer. Bueno, un poquito la reflexión desde qué punto partimos cada uno para saber también un poco cuál es la evolución y a ver cómo acabamos al terminar la sesión conmigo. Vamos a hacer un poco el recorrido de como técnica o como herramienta en el dibujo, luego vamos a pasar qué podemos trabajar o cómo la podemos introducir, en qué deportes va a funcionar más y ejemplos también concretos, y luego ya por último herramientas y preguntas para ponerlo en práctica. Vale, ¿qué papel juega el dibujo en este contexto? Lo primero, tenemos delante una herramienta poderosa, sencilla, simple, que la podemos utilizar ya mañana, que no necesitamos más formación que la que yo os pueda ya decir hoy, porque tampoco la he tenido yo cuando he empezado a utilizarlo, por lo cual siento que es más la creatividad y el empuje y el impulso que tengamos nosotros por innovar y por diseñar espacios atractivos y llamativos para que el propio deportista también pueda aplicar diferentes técnicas o tener diferentes maneras de expresar, donde con esta técnica sobre todo nos permite representar, y aquí vienen las 4 palabras que para mí son claves: la ejecución,
de manera gráfica, por supuesto, la ejecución, el recorrido, las decisiones que han de tomar o que toman y por último también sensaciones barra emociones. Entonces, claro, en un único papel, con un rotulador, poder representar todo esto que a veces nosotros no nos podemos ver competir o ellos mismos, aunque compiten, tampoco tienen claridad de lo que han hecho, pues es muy poderoso. ¿Qué función psicológica, más allá de que es una herramienta que sí, que nos va a enseñar muchas cosas, pero la función como tal, para mí son estos 6 puntos. Y es, primero, que nos va a permitir acceder rápidamente a lo que el deportista recuerda. Y a veces, os he puesto lo que recuerda, pero a veces ya ni siquiera qué es lo que recuerda, porque a veces haciendo el propio dibujo toma conciencia de cosas que ni siquiera él sabía que las había representado, que las había manifestado, que las había llevado a cabo, que las había sentido. Ayuda a consolidar también el plan mental de competición. Si esta es mi competición y igual que trabajamos la visualización, esto no deja de ser una visualización también activa. A través del dibujo yo ya estoy visualizando, que lo puedo trabajar in situ mientras estoy haciendo el propio dibujo, pero es que luego ese propio dibujo me sirve para hacer visualización también en un momento determinado, sin tener que hacer una visualización clásica de ojos cerrados o de mente focalizada, sino que simplemente el recorrer ciertos deportes te permite, ¿no? Yo siempre digo que el dedo es mágico y el hacer la trazada del dibujo con el propio dedo, o si son motoristas, bueno, depende del deporte también, hay matices que eso ya lo vais a ir viendo vosotros con los deportes con los que estéis más acostumbrados a trabajar, pero sobre todo yo en patinaje es como, saca el dedo mágico, ¿no? Porque a veces simplemente con recorrer la propia trazada con el dedo y mientras van pasando el dedo por encima, van visualizando ese recorrido y ese punto y ellos te pueden decir el grado de rodilla de flexión, te pueden decir la levantada de barbilla, te puede decir la arqueada de la espalda, te pueden decir todo, simplemente con poner un dedo encima del papel, eso es brutal, eso es una capacidad de reacción, de interpretación, de introducción. Yo como digo que el dibujo para mí, que yo uso mucho esta metáfora, es como tener, que además dice que lo iba a poner y se me ha olvidado, pero bueno, es como, a ver cómo os digo, a ver, cuando estamos en una conversación de una sesión al uso, donde hay conciencia y nos está explorando y está compartiendo con nosotros cómo se ha sentido, para mí es como trabajar desde la superficie, ¿no? Entonces, hay ciertas herramientas, y conocemos muchas, pero esta es una, para mí esta es una de ellas, que como digo yo, es como te ponen las gafas de bucear y para adentro, ¿no? A la profundidad. Entonces, el dibujo explora desde dentro y tiene como una visión mucho más profunda de lo que sienten y de lo que hacen y de cómo tienen que trabajar que realmente de la propia descripción al uso. No sé si lo he explicado bien, que a veces luego también facilita la reflexión sobre errores, automatismos o momentos clave, porque nos permite pararnos sin tener que tener un vídeo, que luego yo trabajo también el dibujo acompañado muchas veces del propio vídeo de la competición e incluso hacemos contrastes, ¿no? Y ostras, qué pasada que podamos estar viendo el vídeo y que el dibujo esté niquelado, o sea, es que es una calcamonía del propio vídeo, entonces me parece brutal que el cerebro humano pueda dibujar incluso sin mirar el papel, porque lo tienen tan metido en la cabeza que, bueno, a mí me parece, por eso os lo comparto, porque cuando hablé con Ana digo, tiene que ser algo que me, ¿sabes? Que me llene, y porque hay veces que hablamos de cosas que nos toca hablar, pero no las disfrutamos tanto. Y esto en sí es algo que a mí bueno, lo llevo mucho tiempo utilizando y lo disfruto un montón. Luego, revela patrones, bloqueos y zonas clave, zonas donde igual nos caemos más, zonas donde tenemos que acelerar y no aceleramos, zonas donde nos frenamos y entonces nos abrimos en el disco, zonas donde nos frenamos a la hora de meterle gas a la moto en trial, bueno, diferentes deportes, como os digo, matices, ¿no? Y se convierte para mí en una brújula poderosa para entender, intervenir y transformar. Y lo más significativo, que para mí es una invitación a no descartar lo simple, lo que decía al principio, porque lo simple muchas veces es lo más profundo y un poco retomando esa metáfora de las gafas de bucear, porque parece que los psicólogos, o bueno, los profesionales en general, ¿no? Como que cuanto más difícil, más importante es. Y cuanto más laborioso y más nos cuesta estudiarlo y más tal, es como más mola, más vale. Y no, a veces algo muy sencillo, algo muy, incluso que haríamos con un niño pequeño, que también a veces decía, ay, si esto lo hago con un niño pequeño, ¿cómo se lo voy a hacer a un deportista de alto rendimiento que está en el mundial de... Igual, o sea, al final lo que nos interesa es que cale, que llegue a la profundidad, que nos transforme, que nos permita tener una mirada mucho más enriquecida, mucho más completa de la que puedo estar teniendo con otro tipo de trabajo igual más superficial. Entonces, para mí, bueno, lo sencillo a veces es muy disfrutón y nos da una visión muy profunda, como os decía. Vale, vamos a las resistencias, que esta parte me parece muy importante. Al menos en supervisión, cuando yo trabajo con psicólogos, me las encuentro. No antes, quería
deciros que no hay crecimiento sin incomodidad. ¿Por qué? Porque es verdad que hay veces que hacemos cosas con las que no nos sentimos tan a gusto de primeras, o bien porque no estoy familiarizada. Por supuesto, yo hoy explicando este temario o esta propuesta no me siento igual de cómoda, me siento muy cómoda, pero no me sentí así el primer día que hice el dibujo, que dije, madre mía, yo tuve estas resistencias que os voy a compartir ahora. Yo dije, Lorena, pero esto realmente has estudiado psicología para hacer esto, y yo me boicoteaba y tenía mi síndrome de impostor, entonces, algo tan sencillo, y no, y con el paso del tiempo y con mucho trabajo también de mi psicóloga, me he dado cuenta, ¿no? De que pues el valor de los pequeños detalles y de las pequeñas herramientas que están ahí también para enseñarnos y para darnos grandes impulsos. Deportista, lo típico, lo primero que me encuentro siempre, yo no sé dibujar. Me vas a pedir a mí que dibuje, que yo no he dibujado, no cojo un lápiz ni un pinturete desde... No te preocupes, tranquilo, no se trata de que seamos artistas, no se trata de lucirnos en el dibujo, se trata de que plasmes lo que tienes tú en tu mente a tu manera. Nadie va a juzgar, nadie va a evaluar, no se trata de hacerlo bonito, se trata de hacerlo profundo, de hacerlo tuyo, de que tú lo entiendas, de que contigo conecte. No le ven utilidad. Y esto, y este dibujo, y esto qué tiene que ver con mi, que luego yo cojo la moto, luego cojo el stick, o yo cojo, ¿qué tiene que ver esto luego en mi práctica deportiva? Ostras, bueno, pues vamos a ver esa profundidad, vamos a darle esa transferencia y vamos a hacerle ver que hacemos muchas cosas a lo largo de la vida que igual no tiene una relación directa como tal, a priori, en nuestro contexto, en nuestros estereotipos, pero sí que hay que trabajarla, por lo menos yo trabajo mucho, primero, la mente abierta, la flexibilidad, sobre todo la creatividad. Yo desde el primer momento cuando entran en sesión con nosotros a trabajar, insisto mucho en la importancia de la creatividad, tanto por nuestra parte y con mis compañeros como con los deportistas con los que trabajo. Pienso que tener deportistas creativos también es un paso adelante en cuanto a desarrollar su rendimiento y sus destrezas, porque la creatividad siempre permite flexibilidad y la flexibilidad permite alternativas y reflexión y exploración. Entonces, todos esos conceptos para mí son fundamentales también a la hora de trabajar todo lo demás que abordamos, ¿no? Esto es una pérdida de tiempo. Bueno, si no le ven utilidad, pues va asociado un poco a la pérdida de tiempo. Ahí está también nuestra parte psicoeducativa y sí que al final yo creo que lo más importante es que si uno cree en lo que hace y lo puede defender, esté mejor o esté peor. Luego el resultado igual es el mismo, ¿eh? Pero puede ser el mismo resultado del que cree que del que no cree, pero lo va a defender mejor. Por lo cual, al defenderlo mejor, siempre vais a coincidir conmigo, ¿no? Que un deportista, cuando te ves segura frente a una técnica, frente a una proposición que le haces de un trabajo a desarrollar, un deportista dice, ostras, pues es la que sabe, ¿no? Vamos a la peluquería y ¿qué hacemos? Te dicen que te van a cortar aquí, que te van a hacer, tú eres la peluquera, yo lo que tú quieras. Entonces, bueno, es un poco, yo creo, la manera en la que transmitimos. Claro, si yo voy con dudas y temor y yo misma también tengo mis propias resistencias, pues seguramente no pasemos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver esto con el rendimiento? Que era un poco lo que os decía. Vamos a profesional. Esto es poco riguroso. Uy, esto no tiene base científica. Esto ¿quién lo avala? Es un poco desconocimiento, un poco de, pues eso, que nos falta como esa parte más del libro, que digo yo, ¿no? No sé si me lo van a comprar, dudas porque como yo no tengo seguridad en lo que estoy mostrando, pues claro, me cuestiono. Si me cuestiono yo, seguramente el que tengo delante también va a sentir que lo que le estoy vendiendo no lo tengo claro. Como si alguien te quiere vender una casa y tú ves que el que te quiere vender la casa dice, algo esconde. Esta casa seguro que tiene un fallo, seguro que tiene una tubería que tal y que luego la voy a comprar y me va a tocar pagar. Entonces, eso al final también nosotros lo tenemos que trabajar con nosotros mismos, con esta técnica, con esta herramienta, con cualquier propuesta o con cualquier trabajo que desarrollemos en el día a día. Yo pienso que vale muchas veces más eso, la decisión, la manera que tenemos de transmitir, la creatividad con la que desarrollamos los proyectos y demás, que los años de experiencia, que los títulos, que sí, que los títulos nos tienen que dar soporte, por supuesto, y defensora de ello a muerte, pero que a veces nos enfocamos mucho en años, ay, que acabo de empezar. No pasa nada porque acabes de empezar, porque acabar de empezar tienes algo muy importante que es la ilusión, eso ya vale por 10 años de experiencia. Luego, si eso le va sumando en los años de experiencia, yo aquí insisto mucho porque hay perfiles, ¿no? Que están como más en el inicio y es como, jo, ya, pero es que claro, ¿cómo le voy a decir yo eso si la gente no sabe, no tiene por qué saber? Tú no vas diciendo a los deportistas cuántos años llevamos trabajando. Esto es un trauma que yo también me he trabajado desde pequeña, bueno, desde pequeña, madre mía, desde joven cuando empecé a trabajar, porque era muy joven y empecé en el Centre Sport Sabadell y claro, estaba con Tamudo en el vestuario y digo, si tengo 23 años. 23 años y no juego a fútbol, estoy con toda esta gente. ¿Qué valor me van a dar a mí como psicóloga? Entonces, volviendo un poco al tema de la experiencia que he conectado yo con mi recuerdo. Y luego, que es algo muy infantil, que eso también lo he escuchado. O sea, pero ¿cómo le voy a hacer esto si es muy infantil? Bueno, pues es que todos somos niños. Aunque vayamos decorados o disfrazados de adultos, todos somos niños, todos tenemos esa parte interna que nos conecta con el juego, con la diversión, con la innovación, con las sorpresas, si lo hacemos algo interactivo.
generamos un poco ese factor sorpresa, llama la atención. Ahora bien, si voy con miedo, no, porque lo voy a transmitir. Entonces, os diría que nos demos permiso para experimentar sin tener todas las respuestas. Obviamente, las respuestas se van encontrando por el camino. Que conectemos con el objetivo de la herramienta. ¿Para qué lo hago yo? Esto me acuerdo que en el máster yo tuve... ahora no recuerdo cómo se llama, pero bueno, nos hablaron de las dinámicas de equipo. Bueno, ya sabemos, ¿no? Que las dinámicas de equipo a veces es como, parece que lo usamos para jugar, según cómo lo enfoquemos o según cómo lo expongamos en un equipo de trabajo. Pero, ostras, un para qué, siempre tiene que haber un para qué, tiene que haber una transferencia, tienes que conectar con eso. Y nos insistían mucho en ese término y en esa conexión para que no hiciéramos las cosas por hacer, por rellenar agujeros, por rellenar. Ay, que tienes una hora, psicóloga. Ah, vale, pues hago esto. No, hago esto con qué objetivo, para qué. Y luego qué transferencia va a tener a la vida real de estos deportistas, cómo lo voy a conectar. Entonces, eso, que conectemos para qué lo hacemos, con qué objetivo lo hacemos y que facilitemos la conciencia y sobre todo que les ayudemos a tomar decisiones en base a ello. Usar primero en nosotros. Es algo que os propongo y que para el final tengo un ejercicio de cierre para que lo pongáis en práctica si queréis, pero sí que os propondría eso, que probéis con dibujar, con proponeros a vosotros mismos, si practicáis algún deporte, que lo apliquéis in situ y si no es un deporte, que trabajéis con el dibujo, que os proyectéis con decisiones, con propuestas que tenéis a medio y largo plazo, pero pasadas al dibujo, de una manera esquemática, de una manera, pero que lo podáis explorar en vuestras propias carnes para que veáis qué sensación os genera y cómo os conecta o no, y qué resistencias encontráis en ese proceso, pero sobre todo para que la experiencia la podáis vivir desde dentro. Esto no tiene ningún inconveniente, no hay ningún peligro, por lo cual pues no está de más que lo podamos llevar a cabo. Y luego compartir experiencias, igual que hoy estamos aquí conmigo, otros días ha sido con otros compañeros y he estado yo también al otro lado, pero sobre todo hablar con compis, ver ejemplos, ver cómo lo hace el uno, cómo lo hace el otro, y lo más chulo de todo es esto me ha conectado, le doy la forma, esto me ha conectado, le doy la forma. Y al final, entre todo, pues cada uno crea sus experiencias y sus recursos y adaptados a su manera de ser, con su tono, con su enfoque, porque claro, todo es igual, por mucho que copiemos las cosas, eso lo tengo claro y también lo he aprendido, que igual no lo vamos a poder hacer porque tenemos esencias distintas. Vale, ¿qué aspectos se pueden trabajar? Antes de ello, ser psicólogo es, en parte, saber inventar caminos cuando no hay mapas. Me encanta esta frase. Me encanta esta frase, la saqué de un libro y no sabéis, bueno, tengo que preguntarle a ChatGPT a ver si me ayuda ahora que lo tenemos tan de moda, porque no sabéis el tiempo que llevo buscando y no recuerdo, o sea, no sé qué libro es. Me la apunté en mi libreta, no identifiqué el libro en ese momento y bueno, pero ser psicólogo es en parte saber inventar caminos cuando no hay mapas. Creo que es la manera de decirnos que podemos crear rutas, que podemos dibujar trazos y exponer y esperar que el otro nos dé respuesta. Y a veces entran y genial y lo aprovechamos mucho, como todo. Yo os digo también que tengo deportistas que no funcionan muy bien con este tipo de dibujo, de herramienta, y hay otros deportistas que no. Entonces, bueno, pero hay unos que me funcionan muy bien con la escritura y hay otros que no. Entonces, bueno, esto ya como todo, que ya sabemos que cada perfil pues tiene sus características y conecta mejor con un tipo de herramientas que otro. Pero eso no quita que nosotros lo estemos haciendo mal o que no tenga sentido o que lo podamos infravalorar en base a la respuesta que nos dan, sino sobre todo tener esa conciencia nuestra de que lo que estamos haciendo es porque lo defendemos con un criterio. Vale, lo primero, visualización de secuencias técnicas. Ahora os voy a completar cuando acabemos esta parte con ejemplos reales y así pues vamos a poder ilustrar un poco de manera más gráfica lo que os estoy diciendo. Esta, digamos que sería la parte la que yo más utilizo. El dibujo ayuda a que el deportista visualice paso a paso en su competición. En el caso de que sea patinaje, pues el disco. En el caso de que sea un ciclista, el recorrido, el puerto, la bajada, pelotón. En caso de que sea un motorista, también su circuito. En caso de que sea trial, las zonas las puede dibujar con diferentes bloques y módulos. Luego ya también depende, vais a ver la clase de dibujos que me encuentro. Hay unos súper elaborados porque se nota que controlan tema de tablet, de diseño y tienen programas y les gusta con el lápiz, etcétera. Y hay otros pues que van a lo sencillo y todo vale y todo tiene el mismo impacto. Por eso insisto mucho que no es tanto el diseño o el arte que tengan a nivel de trazar, sino que, pues que realmente estén representando lo que quieren. Entonces, aquí la secuencia técnica sería como el paso a paso. Pueden imaginarse realizando los movimientos de manera precisa. Nos permite ir en el paso a paso de su competición. Aquí ya nos podemos centrar más en anticipar obstáculos. El deportista puede identificar puntos claves, puntos donde tienen más dificultad para enfrentarse, incluso zonas en las que he tenido varios errores de manera continuada en diferentes competiciones o áreas de riesgo en el caso de ser deportes donde aquí nos podemos caer, aquí nos podemos resbalar, aquí la moto me puede tal. Entonces, pueden ser desequilibrios, giros, pueden ser curvas cerradas, da igual, pero podemos enfocarlo así. O sea,
por un lado, simplemente el paso a paso, ¿vale? Para memorizar, para trabajar la técnica, el movimiento, la precisión, los giros, tal. Anticipación de obstáculos. Vamos a centrarnos aquí en identificar en aquellos puntos donde voy a tener más dificultad o donde voy a tener que poner más atención porque hay riesgo o donde voy a tener que poner un poco más de ímpetu porque ya he tenido 3 o 4 competiciones anteriores que ya me ha pasado que me he caído o que he tenido mala toma de decisiones o que no he estado acertado a nivel de ejecución. En el número 3 os he puesto trabajar la concentración en transiciones. Claro, os he dado varias ideas para que luego también cada uno lo adapte a vuestro, como os decía, los deportes que manejéis, que puede ser muchos que yo no conozca o que yo ni siquiera lo haya puesto en práctica. Aquí, sobre todo, insisto que en el tema de patinaje artístico, gimnasia rítmica, toda la parte artística, hay mucha transición de movimiento, hay mucha bueno, pues entre un elemento y otro hay línea de pasos. Entonces, bueno, esta parte como que la he matizado más para trabajar la fluidez de conectar partes con otras partes y visualizando sobre todo cómo pasar de un elemento a otro sin perder el control o la energía que tienen que llevar a cabo. Análisis de energía y ritmo. Fijaros que, y seguro que acabáis la sesión y decís, ay, pues esto no lo ha dicho, pero se podría hacer. Genial, sumarlo a la lista. Al final, sobre todo, se trata de eso, de incrementar y de que cada uno le aporte su granito de arena y seguro que podemos, entre todos, si lo pusiéramos en común, saldrían un montón de ideas más que las que yo tengo. Y si matizamos con deportes específicos, pues sobre todo que podríamos hacer diferentes clasificaciones. Pero bueno, hoy tampoco voy a entrar tanto en detalle, así que espero que al menos os ilustre de manera global el concepto del mismo. Análisis de energía y ritmo, perdón, con el dibujo. Es posible marcar la fase mayor de intensidad más suaves. Aquí hay, por ejemplo, vuelvo al patinaje, ¿no? Hay zonas de música como más alta o más rápida, vale, pues lo marcamos de una determinada manera. Yo uso muchas leyendas, a veces con colores, a veces simplemente con puntitos, con cuadraditos, según lo que queremos trabajar e identificar, pues hacemos una leyenda u otra. Pero claro, según qué gráficos, no puedes escribir mucho porque si no se emborrona todo y no se ve nada. Entonces yo sobre todo aquí, que ya veréis luego a continuación, uso mucho el color, las trazadas diferentes, bueno, lo que sugieren ellos, vaya, que al final lo hacen ellos como lo sienten más útil, pero sí que les doy la idea de que podamos utilizar este tipo de diferenciación para que sea más útil luego representarlo. Entonces, fase de mayor intensidad, mayor suavidad, en el caso de que sea necesario. Sirve para evaluación post-entreno. El deportista puede comparar el dibujo previo con lo que ha hecho, con su ejecución real. Puede ser un trabajo de post-entrenamiento con el entrenador, con la entrenadora, ellos mismos, al acabar en casa, en el vestuario, decir, a ver, ostras, mira aquí, en esta parte es donde he tenido hoy que me ha parado el entrenador 2 veces y es donde me estoy bloqueando, me estoy abriendo, vale, y ahí podemos identificar. Entonces, luego cuando trabajamos en sesión, ya me dicen, Lorena, aquí en el giro doble axe con el tal, aquí en este puntito, aquí donde lo tengo morado, ahí es donde. Entonces, eso ya les permite a ellos también identificar con mayor claridad dónde nos estamos atascando. Porque no sé si os pasará, imagino que sí, que a veces trabajamos desde la pregunta más superficial, pero el deportista dice, es que no lo sé. Es que no lo sé, y realmente no lo sabe. O sea, es que realmente no es que te esté privando de darte una respuesta, sino que es que no, si es que no lo sabe. Por eso esto nos da un impulso, nos permite llegar a respuestas que a veces de manera consciente no las tienen. Trabajar las emociones, que digas, ostras, ¿y las emociones en un papel? Pues sí, podemos pedirle al deportista que asocie diferentes emociones, diferentes sensaciones en diferentes partes del dibujo. Sobre todo es donde me siento más seguro, donde me siento más bloqueado, donde me siento con más dudas, donde aparece el, ay, y si me caigo, y si tal, y sí, los sí, ¿dónde están? Justo aquí, en esta línea de transición que me preparo para el triple toe, porque el triple toe es como lo más exigente para mí, entonces ya hay como que el cerebro se me colapsa. Vale, genial. Entonces ahí hablamos de bloqueo, hablamos de frustración, hay de ansiedad, hablamos de tensión donde muscular, ostras, y ahí ya nos da juego para abarcar. Eso no quiere decir que nos quedemos toda la sesión ni mucho menos en el dibujo. Los dibujos siempre los tengo a mano, online en este caso. De hecho, comparto pantalla, mitad pantalla la dejamos con el dibujo y la otra mitad pantalla estamos nosotros, por lo cual los dos estamos viendo en todo momento el dibujo realizado. Segmentar el recorrido es otra idea. Si el recorrido es muy amplio, podemos hacerlo por bloques. En el caso de los discos de patinaje, suelo trabajar primera o segunda parte, según cómo. A veces se les atasca mucho y hago 3, pero normalmente en los entrenamientos ya lo hacen en 2, entonces trato de adaptarme a que sean 2 partes por el hecho de no mezclarles una tercera parte cuando no la tienen en el entreno como tal. Pero bueno, les ayuda a mantener su concentración durante esa parte de recorrido y a poder segmentar algo más grande en algo más pequeñito, les permite ir más en el paso a paso
paso y no estar pendiente del disco completo en este caso, sino de las partes más pequeñas. Le permite tener más control, no se agobian tanto con lo que pasará luego, sino que estamos en el ahora y bueno, eso ya sabéis mucho, así que no os lo voy a detallar. Ritual mental con el dibujo nos puede servir para antes de una competición, revisarlo antes de cara a la práctica o al evento. Puede servir como un ancla mental de antes de salir, me miro yo recomiendo llevarlo en el móvil por el hecho de que a veces los papeles, una vez me pasó que lo metió en la mochila con la camiseta mojada de sudor, no la había plastificado, total que el disco se fue a, bueno, luego hacer del oficio que vamos aprendiendo por el camino. Entonces, o lo llevan plastificado tipo con un agujero enganchado en las llaves chiquitito, que les sirve siempre para no perderlo, que pues, suele ser una técnica en el ámbito del patinaje que trabajo con adolescentes. Luego ya hay gente más adulta y con otro tipo de perfiles más profesionales de alto rendimiento, donde ya es otro nivel. Ahí igual pues lo tienen en su libreta, lo ven antes de y luego ya se van al vestuario y ya no, o se preparan y ya no lo tienen presente. Pero lo hacen ese mismo día, antes en el desayuno o en la parte de estiramiento, en la parte de preparación previa, aunque no sea la inminente como tal de rutina de concentración, pero sí como una preparación de ese día. Le permite reconectar al deportista con lo que tiene que hacer después, de una manera, pues eso, el dedo mágico, ¿no? Una manera muy rápida, muy visual y sin exigirse. Que a veces simplemente hacerlo y momentos previos a la competición, hacerlo, te puede generar tensión, te bloqueas, no te sale. Bueno, pues hacemos primero el repaso, luego ya lo haces en el entreno oficial o el entreno que va antes de la competición, en este caso, y luego ya pues lo hacemos en la competición. Y luego, sobre todo, otro punto que me parece también muy importante es la consideración del entorno. A través del dibujo se puede trabajar el tamaño del entorno, la pista, el campo, dónde están las gradas, dónde va a estar los jueces, que incluso meter los sonidos, igual que si hiciéramos una visualización. Aunque el dibujo sea estático y sea en una hoja de papel, les hago muchas veces que metan los sonidos, o sea, que metan los sentidos, vaya, no solo el visual, que es el que están dibujando, sino que le demos vida al dibujo. Digo, vale, este dibujo está estático, ahora vamos a darle movimiento. Entonces, esto sobre todo es útil para que puedan hacer ajustes de cara al entorno o que se puedan adaptar al entorno por si cambia. Incluso trabajar diferentes escenarios del entorno, pues si no tenemos previsión de que la pista sea más grande, más pequeña, si el campo, si va a llover, no va a llover. O sea, todas estas condiciones que no dependen tanto de ellos, el poder darle cabida con el dibujo, con unos enfoques o con otros, te permite anticiparte, exponerte, familiarizarte, bueno, hacer diferentes tipos de abordajes o de exploraciones para permitir que también el entorno esté presente de alguna manera, no solo lo que hago yo en mi ejecución, sino lo que me rodea mientras yo estoy ejecutando. Bueno, vamos a los ejemplos reales. Vamos a empezar con este. ¿Ves? Este, por ejemplo, yo cuando me lo mandó dije, os pongo dos porque además es del mismo. Dije, wow, pues es un programa que con un boli ha calcado, bueno, total, que lo ha hecho súper, súper bien, porque está súper bien hecho los movimientos, los patines, hay otros que no tienen esta precisión. Es verdad que cuanta más precisión, pues esto parece que está sacado de una escuela de patinaje para que los niños aprendan a hacer la pirueta. Entonces, claro, esto a mí me da dos indicaciones. Una, que tiene mucha precisión de cada gesto, porque le ha sido muy fácil hacer el paso a paso. Esto estaríamos hablando de un paso a paso. Y claro, le permite luego decir, una vez que tenemos esto, por ejemplo, si hemos tenido un problema en el entrenamiento, y siempre enumeramos las casillas, aunque aquí no estén enumeradas, pero las solemos enumerar, entonces le digo, vale, ¿en cuál de todas las casillas de esta pirueta o de esta parte que has trabajado hoy técnicamente te has bloqueado? Entonces ya decimos entre la 3 y la 4, vale. Entonces, pum, 3 y 4. Lo demás ya, ahí ya nos... Bueno, igual cogemos la 2 porque es la transición de preparación, entonces sí que la puedo incluir en el trabajo, pero ya me focalizo en la 3 y en la 4. Entonces ahí también, una vez que tienen esto, le digo, vale, cierra los ojos, descríbeme este movimiento. Entonces también verbalmente, ya no solo dibujado, sino que luego verbalmente le puedan poner ese título, le puedan hacer ese desarrollo, porque eso permite conectar el dibujo con el mapa conceptual que tienes de eso que tú tienes que representar. Entonces este chico es patinador y es el paso a paso de dos piruetas que se le complicaban. Para que veáis otro ejemplo, ¿ves? Este ya es un dibujo distinto. Más letra, porque en este caso aquí me lo completo todo con la letra. Y bueno, pues es un dibujo más escueto, más esquemático, pero bueno, igualmente, al final, seguramente vosotros si no sabéis de patinaje, pues aquí cueste más identificar los movimientos. Yo siempre les digo, el dibujo me da igual como sea, me da igual que sean moñigotes, que sean palitos, eso me da igual, pero yo tengo que poder identificar
Y una persona que no supiera de patinaje tendría que identificar si estás moviendo una pierna o la otra. Eso sería lo ideal. Hay veces que, pues a ver, tampoco les podemos pedir que sean pintores de alto standing, pero bueno, es un dibujo también muy completo. Y aquí sí que él es mucho de escribir, entonces le era como muy complicado, por ejemplo, dibujar sin expresarse. Había una necesidad excesiva de explicar, pero también válido y también muy útil y también nos ha ayudado a hacer un muy buen trabajo. Este, por ejemplo, es de tenis, es la preparación de un saque. Entonces tenemos como el título, su rutina de saque y luego todos los pasos que da hasta que lo ejecuta. Pues aquí es entre el primero y el segundo, pues un intermedio, ¿no? Es un palito con gorra. Entonces, y una raquetita así con su rayado, o sea, tiene matices de precisión, pero no es el del primero que lo ha hecho con una técnica de lápiz de este contable, que digo yo, profesional. Entonces, yo siempre les suelo pedir un título por dibujo que represente. Luego ya lo desarrollamos, hablamos, pero a diferencia de este, que sí que ha cumplido con la premisa, ves el anterior, por ejemplo, el de patinaje, que también es patinaje, aquí estamos trabajando el triple loop y el triple toe, son dos triples, no es fácil dibujar esto, también os lo digo, ¿eh? O sea, no es fácil. De hecho, hay veces que van perfeccionando ellos mismos el dibujo, que eso es algo muy chulo. Cuando hacen un dibujo y están teniendo problemas para desarrollarlo técnicamente y luego consiguen dar un salto cualitativo en cuanto a la precisión del aspecto técnico, vuelven al dibujo y lo mejoran. Es decir, algo cambia en el cerebro que les permite tomar más conciencia corporal de su cuerpo y por lo tanto tener más precisión en el dibujo. Esto es muy chulo. Cuando hacen, a veces lo he hecho, no tengo aquí ninguno, mira, perdón. Podría haber puesto un antes y un después. Pero cuando hacen uno igual más sencillito y hay un proceso de trabajo largo y luego tienen destreza y hemos conseguido técnicamente dar como os decía, un impulso, les propongo volver a hacer el dibujo y hay una diferencia muy grande. Mira, eso para la próxima me lo tengo que apuntar, que tendría sentido el ver el antes y el después. No siempre hago fotos de todos los dibujos, o sea, todos los tengo en las fichas, pero no todos tengo autorización. Bueno, en fin, ya sabéis también todo este tema, que aunque no se vean nombres, hay que guardar un poco esa parte. Vale, estos también son los dos de patinaje. Pero ves, aquí ya estamos hablando del circuito, o sea, del disco. Hasta ahora ha sido un paso a paso, donde solo vemos diferentes puntos, y aquí ya estamos viendo un circuito, desde donde sale hasta donde acaba. Entonces, claro, esto de primeras dices, ¿y en serio que esto puede ayudar a alguien? Pues yo solo veo ahí rayujos, lo podía haber hecho un niño pequeño de 3 años y haber sido un dibujo maravilloso. Sí, claro, sí, porque al final, o sea, tú no vas a ir ahí ahora y representarlo como tal, no te va a permitir eso. Pero el que ya sabe, el que ya lo tiene en su cabeza y sabe los movimientos que hace, le permite. Algo muy chulo en estos dibujos es tomar conciencia con los límites de la pista, para no salirse. Porque una cosa es tener claro cuáles son los movimientos, pero luego ya meterlos en pista y saber si esa pista es más pequeña, más grande, si el espacio lo voy a tener más reducido, menos reducido. Entonces, esos márgenes también te los permite trabajar el dibujo, porque cuando tú estás haciendo los discos en entrenos, no tienes tanto foco en la parte de los márgenes. Y luego, como veis, pues hay unas líneas azules troqueladas que son los combinados, el doble axel, el punto de empezar, que es este azul, y el de acabar, que es el rojo, eh, pirueta combinada que la ha puesto en azul. Bueno, este tampoco lo ha especificado mucho, porque es un disco más. Pero aquí, por ejemplo, combinado salto 3, la transición, pirueta, línea de pasos. Al final, en patinaje hay mucho movimiento, pero es verdad que los elementos como tal son 4, 5, 6 según la dificultad y según la categoría. Entonces se ve mucho rayujo, pero fijaros este, el segundo, ay, perdona, que ha puesto de fondo la pista y todo. O sea, ha puesto una pista estándar y luego para ver, o sea, esto está ideal. ¿Por qué? Porque sabe realmente en qué punto pasa. Porque debajo está la pista que representa la pista de cualquier pabellón en el que vaya a competir. Entonces, si hubiera pasado la línea por el medio, es que pasa por el medio, pero no, ha pasado bordeando el círculo central. Entonces, claro, esto ya son matices que va en base a la persona, el criterio, el empeño que le pongan en hacerlo y la dedicación también, y luego pues las dotes de ordenador y de hacerlo con un elemento con otro que también se ve diferencia. Y esto es de baile deportivo, ¿vale? Entonces son dos parejas, entonces veis las transiciones donde tienen que hacer línea recta, donde pivotan, donde hace giro a la izquierda, giro, camino, que van dando, rápido, que hay un cambio de velocidad aquí en esta parte.
Aquí hay un pivote, o sea, que hace un pivote que da la vuelta. Aquí hay creo que es descarga o descansa. Uy, ahora no sé lo que pone ahí. Ah, no, derecha, perdona, derecha. Derecha, izquierda, vale. El giro a la derecha, el giro a la izquierda, la línea recta, el pivote, el camino. Bueno, pues lo que en ese momento estábamos trabajando, que sobre todo eran los giros y los pivotes que se perdían entre ellos. Y luego, sobre todo, aquí había un cambio en la parte de rápido, había un cambio de velocidad y no lo estaban contemplando, y por lo cual luego no llegaban a terminar la coreografía. Entonces ahí insistimos mucho en eso, que el vals bien es. Esto es más de patinaje, con más leyenda, con más colores, bueno, quizá queda más limpio porque al tener más colores pues se ve como más ordenado, a nivel visual nos queda como más, da más orden, pero bueno, cada uno se entiende en su orden y en su caos, como siempre digo. ¿Ves? Pues no tiene nada que ver, es que al final, que sí, también le ha puesto muchos colores, también ha hecho una leyenda, pero tiene otro color. Tiene otra imagen, pero a ellos les sirve, porque al final nosotros estamos viendo las diferencias porque tengo muchos, pero si solo tuviéramos ese, pues ese sería el ideal y es el que tiene que funcionar y el que le tiene que servir y no hay más, no se hablaría. Vale, ¿en qué deportes? Vamos a los deportes, pero antes de los deportes he puesto esa frase porque la rigidez bloquea el proceso y la flexibilidad lo transforma. A veces pensamos que, ahora se ha hablado de patinaje, ideas, claro, es que en patinaje es un circuito, no nos cerremos. Yo probé en patinaje sin saber que en patinaje iba a ser una opción y si patinaje iba a ser un deporte que iba a controlar a medio largo plazo. He probado en otros deportes, se puede hacer, se puede adaptar, se puede cambiar el tipo de dibujo, se puede innovar, se puede crear. Por eso digo, la rigidez nos bloquea y bloquea también el proceso de trabajo con nuestros deportistas. Bueno, la flexibilidad por lo menos nos da la oportunidad de intentar y de explorar. Yo siempre digo, intenta, explora. Funciona especialmente bien en deportes donde obviamente hay recorrido o táctica o secuencia. Es cierto que ahí está como más estructurado, por lo cual nos permite tener un esquema más claro. Aún así, yo os he puesto gimnasia rítmica artística y patinaje y sincro. Toda la parte artística me parece que transiciones, formaciones, giros, saltos, pirus, rutinas, es muy evidente, como ya os he mostrado en los ejemplos anteriores, que tienen un impacto potente. También en todo lo que es ciclo, o sea, o tanto de ciclismo, ruedas, que digo yo, o motor, trial, todo lo que tenga que ver con motor, también. Es verdad que yo en motor como tal solo he trabajado en trial y ciclismo, pero todos estos deportes he leído, he escuchado, he compartido con compañeros que también lo trabajan y también se adaptan. Claro, no es lo mismo tener un recorrido de motorista que sabe cuál es su circuito y se puede anticipar, por ejemplo, un BMX, por ejemplo, ahí no sabemos muy bien no hay tanta precisión quizá, o ciclismo, que a veces sí que sabes la ruta que van a tener, puedes saber la subida, las bajadas, bueno, hay veces que no tenemos tanta info, pero con la info que tenemos se puede trabajar y podemos adaptar. Igual no hay que hacer un dibujo tan expuesto a lo que es el circuito como tal, pero sí a sus movimientos subido en bici, por ejemplo. Cómo la bici se mueve, cómo está colocado, dónde está el peso, se puede adaptar. Por eso, creatividad, flexibilidad, probar, explorar, leer, compartir, preguntar y encontraréis opciones seguro. Baloncesto, fútbol, otros, se puede, claro, a ver, todo lo que son deportes colectivos ya es distinto. Pero, por ejemplo, yo en baloncesto he trabajado mucho el dibujo con los tiros libres. En fútbol he trabajado el dibujo con los penaltis, con los corners. Y seguramente que hay otros deportes colectivos donde vosotros también habéis trabajado y habéis tenido experiencia sobre ello. Entonces, su zona de tiro favorita en baloncesto, una jugada táctica concreta. O el momento en el que se bloquea. ¿En qué momento te bloqueas? ¡Pum! Dibújame la pista. ¿Dónde estás colocado? ¿Cuál es el pase? Está aquí el compañero, te está pasando aquí. ¿Vale? Dibújame, pásame la pista, igual que los entrenadores en la pizarra, lo mismo. Igual que los entrenadores en la pizarra con 200 flechas, si eso lo entienden y les es útil, esto les va a ser mucho más seguro. Luego, atletismo, para carreras de obstáculos, salto con pértiga, lanzamiento de jabalina, poder dibujar movimientos, recorridos, optimizar el uso del espacio, la técnica, la velocidad. Mente abierta. Os doy ideas, luego ya, como todo, hay que meterse, probar, esto sí, esto no, ostras, esto pensaba que me iba a dar peor resultado y al final sí, y luego, claro, que hay tantos deportes. También sé que con esquí se hace mucho, yo es que no he trabajado nunca, pero con esquí también hay una buena respuesta de esta herramienta. Deportes de combate también, puede trabajarse la secuencia de movimientos individual, la secuencia de movimientos conjunta, un esquema de desplazamientos en el tatami, en el tapiz, donde sea, ¿no? O sea, los giros, hacia dónde se mueve, baile deportivo, que yo también os he puesto un ejemplo y aquí no lo he metido. En el golf también se dibuja
para planificar cada hoyo. Yo esto lo sé por Raquel del equipo, que es la que lleva golf, yo tampoco toco golf. Decidió hace tiempo ya que había deportes que no iba a coger, pero sé que es muy efectivo y que es muy útil y que lo utilizan y que tiene muy buena respuesta además en el golfista como tal, como son tan analíticos y es algo tan, hay tanto tiempo y dibujan tanto en su mente las transiciones y la planificación de cada hoyo, la distancia, el golpe, la fuerza, etcétera, pues sé también que es de gran utilidad. Vale, maneras prácticas de meterlo en sesión. No se trata de acumular recursos, sino de tener la destreza para elegir el justo. Y esto es lo mismo que le digo yo a mis deportistas cuando dicen, oye, ¿y algo para trabajar esto? Digo, ostras, tienes muchas herramientas. Quizá antes de empezar a incluir más, necesitamos confiar más en las que tenemos y darle más espacio, integrarlas, probarlas, revisarlas, comprobar que está funcionando. Y lo mismo para nosotros. No se trata de más, sino de tener la destreza de decir, ostras, ahora, esto. O sea, no es tres cosas, sino esto. Y con esto, ¡pum! Y bueno, al final, como todo, cada maestrillo tiene su librillo y os trato de transmitir lo que yo he sentido y experimentado. Vale. Como puerta de entrada al mundo interno del deportista. Así lo podemos introducir. Ideal en primeras sesiones cuando cuesta verbalizar. Esto lo sabemos también de nuestras formaciones más básicas de la carrera de psicología, ¿no? Si cuesta, pues a veces por el dibujo o por técnicas proyectivas X se puede llegar a respuestas. Aquí, por ejemplo, dibuja como te imaginas el día de competición más abierto, más genérico, no estamos hablando de técnica, pero sí te puede hacer un dibujo de cómo se siente, dónde se ubica, en qué punto se representa él el día de la competición, o dónde se representaría si tuviera que dibujarse el día de la competición, cómo sería su entorno, cómo lo vive, cómo lo siente. Entonces, eso puede ser una parte. Otra, anticipar el recorrido competitivo, como hemos hablado. Úsalo antes de una competición para identificar focos. Dibuja tu recorrido en pista. ¿Dónde crees que necesitas estar más concentrado? ¿En qué partes sientes más fuerza para donde estás más bloqueado? ¿Dónde te sientes más fuerte? Ahora vemos las preguntas. Me anticipo. Después de competir, para revisar lo que ocurrió. Bueno, antes os he puesto como la parte más técnica, con los objetivos donde yo lo desarrollo, donde yo lo aplico, y aquí es como ya la parte más de introducirlo dentro de sesión. El dibujo ayuda a analizar las sesiones, perdón, las sensaciones, decisiones y bloqueos. Por lo tanto, le preguntaría, dibuja tu propia competición, ¿cuándo te sentiste fuerte? O dibújame la parte de tu competición donde te has sentido más fuerte, donde te has sentido con dudas, o donde te has sentido bloqueado. Bueno, al final, como ritual precompetitivo, algunos lo incorporan antes, dibuja la parte de la competición que quieres resaltar antes de la misma. Puede ser otro ejemplo de llevarlo a la sesión. O para trabajar atención y anclajes. Se puede usar para representar anclajes visuales o físicos en el entorno. Esto está chulo. Señala en tu dibujo un lugar que puedas usar, una parte en la que puedas usar como recordatorio de respirar y soltar tensión. Esto también está muy chulo. Cuando trabajo las acciones en el dibujo, les meto mucho esto. Dentro del propio dibujo, trabajamos donde vamos a respirar. Obviamente respiran siempre, ¿no? Pero donde tomamos más conciencia, donde tenemos espacio, donde el tiempo nos lo permite, porque tenemos una línea de pasos, porque tenemos una frenada, porque tenemos un ahí. Entonces, eso también lo apuntamos. Y no sabéis, bueno, digo que es muy chulo porque hay una reacción muy positiva de eso, porque a veces no saben dónde respirar y no respiran. Y por eso también tenemos bloqueos, por eso también tenemos tensión, por eso también tenemos engarrotamiento y mala ejecución provocada por esa tensión que estamos acumulando también en parte porque no estamos respirando y nos estamos ahogando. Entonces, también da juego para trabajar o para presentar esta propuesta. Preguntas, ¿qué título le pondrías a tu dibujo? ¿Qué parte del dibujo te parece más importante dentro de tu propia competición o dentro de lo que tú estás haciendo? Si esa línea, si ese trazo hablara, ¿qué diría? ¿Cómo es el grosor incluso de tus líneas? ¿Dónde has puesto más fuerza a la hora de hacer el dibujo? ¿Dónde te encuentras más tensionado? ¿En qué parte te sientes más seguro? ¿Cómo te mueves por el dibujo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves tu alrededor cuando estás ahí dentro? ¿Cómo lo percibes, tu entorno? ¿Qué decisiones claves debes de tomar cuando estás ahí? ¿Cómo se relaciona este dibujo con lo que tú viviste? ¿Se te representa? ¿Está lejos de lo que tú has sentido? ¿En qué momento del dibujo te has sentido así? ¿Bloqueado, con dudas, con tal? Y muchas más que se os van a ocurrir a vosotros. Pero bueno, os he hecho como una lluvia de ideas para poder darle más realidad. Y aquí está ya la parte final, donde os propongo que cada uno de los que nos estáis viendo, que cojáis una hoja, un papel y un boli, y si tuvierais que dibujar el próximo paso en vuestro camino como psicólogo, ¿cómo sería?
y digo que ojalá no se quede en el papel y que se pueda llevar a cabo y que os podáis transformar y que podáis seguir creciendo como yo trato de hacerlo cada día, pero sí que os propongo este ejercicio, que yo lo hice, que lo hago, que lo reviso, que me alegra mucho ver cómo dibujo y cómo evoluciono y cómo los dibujos van asociándose con esas sensaciones de logro, también de desafío y también a veces de dificultad, ¿no? Obviamente, pero sí que os propondría que hicierais este ejercicio como exploración y ya como parte, ¿no? de ese comienzo para, insisto, que habrá muchos que ya estéis trabajando, pero bueno, los que no, por lo menos para que tengáis como esa sensación en primera persona. Muy bien de hora, ¿no, Ana? Voy a hacer la pequeña explicación Perfecto. final. Como Ana os ha comentado, hace un año no todavía, en septiembre, empecé con un proyecto nuevo, ya, yo no paro. A veces digo que para qué me meto en tanto jaleo, pero bueno, lo vivo, lo disfruto y lo defiendo y lo siento, por lo cual de ahí nació Impúlsate, que es un espacio para psicólogos donde incluimos, o donde tratamos de incluir todo lo que necesitamos, tanto a nivel de emprendimiento, experiencia, supervisión y sobre todo desarrollo a nivel técnico, a nivel de trabajo en sesiones y en trabajo de equipo y todo lo que nos podemos encontrar. Pues se divide en 4 bloques, que es jugada de equipo, que hoy, por ejemplo, no, hoy hemos tenido podio de experiencia. Jugada de equipo, que es un espacio de debate generoso donde participamos todos de manera activa, en directo. Micro abierto con Lorena, que ese sería el detrás de escenas, donde hablo más de mi emprendimiento, lo que me ha funcionado, lo que no. Recursos de alto impacto, que suelen ser recursos y que suelen ser plantillas y cosas más prácticas. Y ya lo que hoy hemos tenido, que hemos tenido a Carlos Ortiz de Fútbol Sala, podium de experiencias, que son charlas con profesionales, tanto del ámbito deportivo, del ámbito de marketing, abogado, financiero, fiscal, o sea, todo lo que necesitamos para tanto la parte experiencial de compartir con otros psicólogos del deporte, con otros psicólogos especializados en otras áreas que también nos dan una visión más completa de lo que estamos teniendo delante y sobre todo historias en primera persona de deportistas y profesionales que vienen a contarnos cómo ellos lo han vivido para poder nosotros tener más conciencia. Entonces, aquí os dejo 2 códigos de QR. El primero es para conocer el club, para que le podáis echar un vistazo a aquellos que no lo conozcáis. El segundo es para que podáis recibir cada semana, mando una newsletter con reflexiones, con recursos, bueno, comparto ideas que siento que debo de decir en voz alta y que bueno, nos reportamos, nos damos feedback entre nosotros y sobre todo pues daros las gracias por este rato, por querer tanto vuestra profesión, porque si estáis aquí o lo veis en diferido es porque es así, porque queremos seguir creciendo, porque queremos seguir haciendo de esto algo grande y simplemente me queda deciros que tengáis feliz día, feliz tarde y Ana, muchísimas gracias tanto al COP como a ti por este ratito que he disfrutado un montón. Oh, muchísimas gracias. Bravo, Lorena, porque la verdad es que me ha encantado y qué currazo, de verdad. O sea, es que efectivamente no paras, o sea, lo que supone también tener la consulta, el supervisar a tu equipo y te quedan fuerzas para los fines de semana estar en la radio y para crear estas iniciativas, ¿no? Tan potentes. O sea, que es que gracias. Porque al final impulsa efectivamente la psicología y el seguir formándonos entre nosotros, que yo creo que eso es vital, ¿no? Y, y trabajar en que haya pues ese compartir, ¿no? En la psicología, que muchas veces que a veces que en los inicios, ¿no? Sobre todo ahora ya no es tanto, pero es como, no te voy a contar cómo hago esto, ¿no? Bueno, vamos a compartir. Era un poco también el objetivo que buscaba también con este tipo de ponencias, ¿no? El compartir para formarnos y asegurarnos que allá donde haya un psicólogo deportivo, pues está viendo una buena forma de trabajar y ejecutar, ¿no? Y acompañar a los distintos deportistas, ¿no? A mí me ha Así es. encantado, a mí me ha encantado cómo has transmitido todo esto, ¿no? Y me he dado cuenta que, que, que lo hago. Que trabajo en el dibujo. Cuando has dicho, o sea, me ha encantado porque hay muchas cosas que yo no tenía en cuenta y la charla de hoy me ha llevado a abrir nuevos frentes y potenciar eso que estaba haciendo, ¿no? Porque sobre todo en patinaje, efectivamente, ya hay muchas veces que he dicho, bueno, vamos a plasmarlo. En patinaje y en esquí es donde más lo he utilizado, ¿no? Que justo me ha hecho gracia que has hablado del esquí. Em, yo muchas veces lo enfoco bueno, es un poco también esa práctica de antes de visualizar, que decimos, oye, antes de visualizar, escribe qué vas a visualizar, que no sea una conversación mientras estás visualizando, ¿no? Entonces, el dibujarlo les ayuda mucho a también sentirlo y tener claro qué es lo que quieren visualizar. Y luego también, fíjate, a mí me funciona mucho, yo empecé esto a través del esquí,
a poner qué van a hacer en cada puerta, ¿no? Porque hay muchas veces que tienden a entender ese recorrido o ese disco, ¿no? Desde el cuidado, 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 ahora viene esto, cuidado, 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 no te caigas aquí, no, cuidado que aquí hay hielo, cuidado, o sea, es como, todo era Ujú. como cuidado, alarma, 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 alarma. Y yo, "Joder, ¿cómo vamos a enfrentar esta bajada o cómo vamos a enfrentarnos a este disco si lo que veo todos son alarmas, ¿no?" Entonces, el darnos la oportunidad de poner en cada puerta qué clave me quiero dar, en caso del esquí, por ejemplo, ¿no? En cada puerta qué clave me quiero dar para saber cómo ejecutar esa parte del trazado, ¿no? Y en el caso del patinaje, pues lo mismo, ¿no? Oye, ¿qué parte, o sea, cómo que en vez de, si yo me caigo, que eso puede pasar y cuando vas a una Ujú, competición de ujú. patinaje, yo creo que ves que, Hay que pasa probabilidad muchísimo, alta. Ujú. que pasa muchísimo, ¿no? Pues, oye, si yo tengo claro qué es lo que viene después y el cómo, pues ayuda muchísimo a volver a conectarse y que los tiempos de reacción sean muy rápidos, ¿no? Entonces, jo, me ha gustado mucho porque yo creo que me quedaba muy corta de todo lo que veo que tú le sacas rendimiento al dibujo, ¿no? Entonces, yo agradecerte personalmente, desde mi punto de vista, Pues porque, muchas porque gracias. me llevo muchas cosas para complementar o incluso diferentes maneras para sacarle rendimiento al dibujo, ¿no? En cada momento según cómo lo vayamos determinando, ¿no? O sea que súper interesante. Y yo creo Muchas que esto es gracias. súper complementario. Gracias a ti Mm, por el feedback y sobre todo cuando has dicho lo de los mensajes, cómo nos hablamos, que no lo he puesto, también me he dado cuenta que, ves, al final una cosa es hacerlo, otra cosa es transmitirlo sí, y contarlo. Eso con el club me estoy dando cuenta, ¿no? Que no es lo mismo el mecanismo que tú tienes ya de manera automática para trabajar ciertas cosas que cuando lo mm, tienes que pasar a reposarlo y decir, vale, ahora lo mm, tienes que explicar, que no es que lo hagas, es que lo tienes que explicar. mm, Entonces me doy cuenta de a veces de las curradas que me pego, otras veces de que tengo cosas como muy sencillas o con poco, como poco exploradas o como poco argumentadas. Entonces está siendo también un descubrimiento para mí el dar toda esta formación y mm, crear este contenido. Pero lo que decía del autodiálogo, que también una vez que trabajas las dificultades, sobre todo en la parte esta donde os pongo anticiparnos a zonas de riesgo o zonas sí, donde me puedo caer o donde ya me he caído o mm, donde tengo errores habituales, ahí también solemos poner post-it o bocadillos donde acompañamos de cómo cuando trabajamos sobre todo esa parte, que es la más significativa, cómo me voy a, cómo, o sea, cómo me puedo me voy a impulsar hablar. en ese momento, Mm, qué anclaje, o sea, qué anclaje a nivel verbal puedo tomar, qué palabra me va a reforzar, que a veces simplemente es la parte de respirar, entonces ahí sí que le mm. damos mucho Eso juego me ha y no era encantado. consciente, Eso me ha no era encantado consciente de también. eso. Esto que has dicho de trabajar la atención en clases, de dónde respirar, que parece algo tan sencillo que evidentemente respira, Totalmente. pero que lo tengan también ubicado y ubicado en el dibujo, me ha gustado mucho. Me ha gustado Claro, es mucho. que es muy Fíjate, poco con lo mismo, tiempo en ese ¿no? deporte. Qué sencillo, ¿no? Qué cosas que a lo Sí, mejor sí hablamos, pero qué potente que se lo puedan llevar todo a la competición, ¿no? Y que lo puedan revisar y refrescar, ¿no? O sea que me ha gustado total, mucho. total. Me ha Pues gustado muchas mucho. gracias. Por aquí, no sé si puedes compartir una vez más, pues, la cuenta ¿El o que al quieres? final, para que puedan esta diapositiva, fantástico, para que puedan tener las referencias para poder contactarte, sobre todo las personas que nos ven en diferido, ¿vale? Bueno, para que si surgen preguntas más adelante, ¿no? O cuando la gente lo vuelva a ver y demás, pues que te pueda contactar, porque ahora por el chat no ha Sin ningún surgido problema. ninguna. Pues Así que sin nada, ningún problema. de cierre dejamos esta diapositiva, si te parece bien, Lorena, para que les dé Perfecto. tiempo a anotar la información, para seguir tus iniciativas o para consultarte algo más sobre el dibujo. Y nada, que millones de gracias una vez más. Y nos vemos para el A cierre ti de esta siempre. temporada el último jueves de junio. Muchas gracias.